Michael Torres nunca pensó que esa noche cambiaría su vida para siempre. Había sido un día más en el exclusivo restaurante Sunset Boulevard, un lugar donde la opulencia era la norma y las personas como él parecían invisibles. A sus 23 años, Michael se había acostumbrado a pasar desapercibido mientras servía platos caros a clientes que rara vez se molestaban en mirarlo a los ojos. Pero esa noche, algo diferente estaba a punto de ocurrir. Victoria Pierce, una socialité rica y famosa por su actitud prepotente, celebraba su cumpleaños rodeada de amigos igual de arrogantes. La atención de todos estaba centrada en ella, pero no tardó mucho en volverse hacia Michael. Con una sonrisa maliciosa, Victoria decidió que sería divertido humillarlo, exigiéndole que cantara frente a todos. La petición llegó como una bofetada inesperada. Michael sintió que el calor subía por su rostro mientras la risa de los invitados llenaba el lugar. Podía haber dicho que no, inventado una excusa o simplemente ignorado la orden, pero algo dentro de él le impidió hacerlo. Recordó las palabras de su abuela, que siempre le decía que su voz era un don que debía compartir, incluso cuando el mundo no parecía dispuesto a escuchar. Así que, tragándose el orgullo y con las manos ligeramente temblorosas, Michael aceptó. Caminó hacia el centro del salón, consciente de las miradas burlonas que lo seguían. Cuando finalmente se decidió a empezar, eligió What a Wonderful World, un clásico que su abuela solía cantar mientras lo acunaba de niño. Al tomar aire y dejar salir las primeras notas, el restaurante entero quedó en silencio. La voz de Michael no era simplemente buena, era extraordinaria. Había algo en su tono, una mezcla de alma y emoción que atravesaba el ambiente cargado de superficialidad en el restaurante. Lo que comenzó como un acto de humillación se transformó en un momento casi sagrado. Las risas y murmullos cesaron por completo, dejando solo el sonido de su interpretación resonando en las paredes. Algunos comensales dejaron de comer, otros se giraron en sus sillas, y hasta los camareros se detuvieron para escuchar. Incluso Victoria, quien había iniciado todo como una broma cruel, dejó caer su sonrisa burlona. En su lugar apareció una expresión de asombro, como si algo dentro de ella hubiera sido tocado por esas notas. Mientras cantaba, Michael cerró los ojos y se perdió en la música. Por unos minutos dejó de estar en el Sunset Boulevard. Volvió a la pequeña sala de estar de su abuela, donde cantaba para ella mientras lo animaba con palmas y una sonrisa cálida. Cuando abrió los ojos, vio algo que jamás había imaginado. La gente lo miraba con admiración, algunos incluso con lágrimas en los ojos. En una mesa cercana, un hombre con un teléfono móvil grababa todo, y no era el único. Michael no era consciente en ese momento de lo que estaba sucediendo, de cómo su voz estaba cambiando el ambiente y dejando una marca en cada persona presente. Solo pensaba en terminar la canción con dignidad, sin importar el motivo por el que le habían pedido cantar. Cuando Michael terminó de cantar, el silencio se mantuvo por un segundo más, como si nadie supiera cómo reaccionar. Luego, un aplauso solitario rompió la quietud, seguido por otro, y pronto el lugar entero estalló en una ovación. Michael no sabía qué hacer. Sentía una mezcla de orgullo, confusión y, en el fondo, un rastro de humillación persistente. Miró a Victoria, esperando ver en su rostro la misma expresión arrogante de antes, pero lo que encontró fue algo diferente. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera conteniendo las lágrimas, y su postura se había relajado. Por primera vez en toda la noche, parecía vulnerable. Michael apartó la mirada rápidamente, incapaz de entender del todo lo que acababa de pasar. Mientras regresaba a la cocina del restaurante, tratando de procesar lo ocurrido, escuchó a varios comensales hablar sobre su actuación. «¿Viste eso? ¿De dónde sacó esa voz?», decían con asombro. Algunos lo seguían grabando, incluso después de que él ya había dejado el salón principal. En un rincón,
Un productor musical reconoció de inmediato el talento único de Michael y empezó a hacer preguntas al personal del restaurante sobre él. Michael, sin embargo, no sabía nada de eso. En ese momento, lo único que quería era desaparecer. A pesar de los aplausos y la admiración, seguía sintiendo el peso de haber sido forzado a exponerse de esa manera. El dolor de la humillación inicial todavía estaba fresco, pero una chispa de esperanza comenzaba a arder dentro de él. En las horas siguientes, mientras continuaba con su turno en la cocina, Michael notó que algo estaba cambiando. Los clientes que antes apenas lo miraban, ahora le dirigían sonrisas. Algunos incluso se acercaban con palabras de admiración. «Nunca había escuchado algo así en mi vida», comentó un hombre de traje mientras le estrechaba la mano. Pero Michael seguía sintiéndose incómodo. Todo había comenzado como una broma cruel, y ahora esas mismas personas parecían tratarlo como si fuera alguien especial. No sabía si sentirse agradecido o confundido. En su interior, la mezcla de emociones era abrumadora. Orgullo por haber mostrado su talento y un persistente eco de vergüenza por las circunstancias que lo llevaron a hacerlo. Mientras terminaba de lavar platos al final de la noche, uno de sus compañeros de trabajo entró corriendo con el teléfono en la mano. «Michael, mira esto», exclamó mostrándole la pantalla. Para su sorpresa, el video de su actuación ya estaba en redes sociales, acumulando miles de reproducciones en cuestión de minutos. Algunos comentarios lo elogiaban como el próximo gran talento, mientras que otros expresaban su indignación por la forma en que había sido tratado. Michael sintió que el aire abandonaba sus pulmones al ver su rostro y su voz capturados en un video que ahora era público. Nunca había buscado la fama, y mucho menos en estas circunstancias, pero mientras observaba cómo las visualizaciones seguían aumentando, empezó a darse cuenta de que quizás este era el inicio de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. A la mañana siguiente, Michael despertó con el sonido incesante de notificaciones en su teléfono. Durante la noche, el video había explotado en popularidad, acumulando millones de reproducciones. Personas de todas partes del mundo comentaban sobre su talento, etiquetando a productores, músicos famosos e incluso programas de televisión. La situación era surrealista. Michael miraba incrédulo la pantalla, leyendo los comentarios que lo alababan, pero también los que mencionaban la humillación inicial. No podía evitar sentir un nudo en el estómago al recordar cómo comenzó todo. Aunque el mundo parecía centrarse en su voz, él seguía cargando con la incomodidad de haber sido obligado a exponerse de esa manera. Mientras intentaba digerir lo que estaba pasando, su gerente en el restaurante lo llamó. Michael pensó que lo regañarían por haber causado tanto alboroto, pero en lugar de eso, el gerente le dijo que alguien lo estaba esperando en el salón principal. Al salir, encontró a Victoria Pierce de pie junto a una de las mesas, con una expresión completamente distinta a la de la noche anterior. Sus ojos lo buscaron con una mezcla de nerviosismo y algo que Michael no esperaba: arrepentimiento. Ella sostuvo su mirada por un momento antes de hablar, pero cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. «Quiero disculparme», dijo, sorprendiendo a Michael por completo. Michael se quedó quieto, sin saber cómo reaccionar. Las palabras de Victoria parecían sinceras, pero no podía evitar recordar la forma en que se había reído de él junto a sus amigos. Ella tomó aire y continuó, explicando que su intención nunca había sido herirlo, aunque sabía que lo había hecho. «Tu voz me recordó a alguien muy importante para mí», confesó con un temblor en la voz. Michael, aún desconfiado, permaneció en silencio, dejando que ella hablara. Victoria le contó sobre su padre, Richard Pierce, un pianista apasionado por el jazz, que nunca tuvo la oportunidad de cumplir sus sueños debido a las barreras raciales y sociales de su época. Era evidente que la actuación de Michael había removido algo profundo en ella.
Por primera vez, Victoria mostró una vulnerabilidad que nadie habría asociado con la arrogante socialité que él había conocido. Ella continuó diciendo que su padre siempre había creído en el poder transformador de la música, pero que las circunstancias lo habían silenciado. Escucharte anoche fue como escuchar a mi padre otra vez, admitió con los ojos llenos de lágrimas. Michael no sabía qué responder. Por un lado, entendía que el dolor de Victoria era genuino, pero por otro, aún sentía el peso de la humillación que ella le había infligido. Finalmente, con un tono calmado, le dijo: «No sé si puedo perdonarte ahora, pero agradezco que reconozcas lo que hiciste». Victoria asintió, aceptando sus palabras con una seriedad que indicaba que estaba dispuesta a enmendar las cosas. En los días siguientes, Victoria tomó medidas que Michael jamás habría anticipado. No se limitó a disculparse con palabras, sino que decidió usar sus recursos para apoyar su talento. Contactó a un reconocido productor musical, James Anderson, y organizó una reunión entre él y Michael. Inicialmente, Michael se mostró escéptico. Aunque apreciaba la intención de Victoria, temía que todo fuera una forma de limpiar su imagen tras el video viral. Sin embargo, al conocer a Anderson, notó que el productor estaba genuinamente impresionado por su voz y no tenía ningún interés en la controversia detrás del video. «Tu talento habla por sí solo, Michael», le dijo Anderson con una sonrisa, y por primera vez en días, Michael sintió que esto podría ser algo real. Mientras tanto, Victoria comenzó a trabajar en algo que había nacido de la conversación con Michael: la creación de la Fundación Richard Pierce. Decidida a honrar el legado de su padre, quería ofrecer oportunidades a jóvenes talentos negros que, como él, enfrentaban obstáculos por razones fuera de su control. Anunció públicamente la fundación y en el mismo comunicado habló abiertamente sobre lo que había sucedido en el restaurante. Admitió su error, explicó el impacto que la actuación de Michael tuvo en ella y se comprometió a ser parte activa de un cambio social. Las redes sociales se llenaron de comentarios mixtos. Algunos la elogiaban por asumir la responsabilidad, mientras que otros cuestionaban sus intenciones. Pero Michael, aunque seguía procesando todo, no pudo evitar sentir respeto por el esfuerzo genuino de Victoria por enmendar las cosas. Con el apoyo de James Anderson, Michael comenzó a trabajar en su primera grabación profesional. Cada sesión en el estudio era un recordatorio de lo lejos que había llegado desde aquella noche en el restaurante. Su voz, que siempre había sido un escape privado, ahora era escuchada por expertos que no dejaban de elogiar su talento. Aunque disfrutaba cada momento, Michael no podía ignorar los sentimientos encontrados que lo acompañaban. Su ascenso había nacido de una situación humillante y eso seguía pesando en su mente. Sin embargo, decidió enfocarse en lo positivo. «Si mi abuela estuviera aquí, me diría que aproveche esta oportunidad al máximo», pensaba mientras grababa las primeras notas de una de las canciones que compondrían su álbum debut. Mientras Michael avanzaba en su carrera, la Fundación Richard Pierce también comenzó a tomar forma. Victoria estaba completamente involucrada en el proyecto, dedicando su tiempo y recursos a encontrar y apoyar jóvenes talentos. Para sorpresa de Michael, ella lo invitó a participar en los primeros eventos de la fundación como mentor para otros jóvenes aspirantes. Al principio, dudó en aceptar. No estaba seguro de querer vincularse más con Victoria, pero finalmente decidió hacerlo, pensando en los talentos que podrían beneficiarse de esa iniciativa. Durante uno de los eventos, un adolescente llamado Darren, con una voz similar a la que Michael tenía a su edad, le dijo: «Gracias por esto. No sabes lo mucho que me inspira tu historia». Fue en ese momento cuando Michael se dio cuenta de que, pese a todo, su experiencia estaba marcando una diferencia real. Con el paso de las semanas, la relación entre Michael y Victoria empezó a transformarse. Aunque el resentimiento inicial no desapareció de inmediato,
Michael comenzó a reconocer el esfuerzo genuino que Victoria estaba haciendo por cambiar. No era solo por su fundación o las disculpas públicas, sino por pequeños gestos que demostraban su compromiso personal. En una conversación, Victoria compartió con Michael que había comenzado a aprender sobre las luchas que su propio privilegio le había impedido entender durante años. No puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer todo lo posible para que otros tengan una oportunidad que mi padre nunca tuvo, le dijo. Por primera vez, Michael sintió que la barrera entre ambos se desvanecía, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer. El éxito de Michael no tardó en alcanzar un nivel que nunca imaginó. Su primer sencillo se convirtió en un fenómeno viral, impulsado no solo por su talento, sino también por la historia que lo acompañaba. Entrevistas, programas de televisión e invitaciones a eventos exclusivos llenaron su agenda. A pesar de su creciente fama, Michael permaneció fiel a sus raíces. En cada oportunidad mencionaba a su abuela, quien siempre creyó en él y dedicaba sus logros a ella. Durante una entrevista en vivo, le preguntaron qué pensaba de Victoria ahora, y él respondió con sinceridad: las personas pueden cometer errores, pero también tienen la capacidad de cambiar. Creo que ella está demostrando que es posible usar su privilegio para algo positivo. Sus palabras resonaron con fuerza, reforzando el mensaje de redención que se había convertido en parte central de su historia. A medida que la carrera de Michael continuaba en ascenso, la Fundación Richard Pierce también ganaba reconocimiento. Más jóvenes con talento, que antes no tenían los medios para seguir sus sueños, comenzaron a beneficiarse del apoyo de la organización. Michael, aunque más ocupado que nunca, se aseguraba de seguir participando en las actividades de la fundación, viendo en cada rostro joven una versión de sí mismo. Era un recordatorio constante de que su éxito no era solo suyo, sino una puerta abierta para otros. Durante uno de los eventos, mientras observaba a un grupo de jóvenes practicando música, recordó la noche en el restaurante. Lo que había comenzado como una humillación pública, ahora se sentía como el punto de partida de algo mucho más grande. Por su parte, Victoria había cambiado de manera significativa. Ya no era la mujer superficial y arrogante que todos conocían, sino alguien comprometida con reparar las injusticias que su familia había representado durante generaciones. Había vendido parte de su herencia para financiar la fundación y se dedicaba completamente a su labor. A pesar de esto, aún enfrentaba críticas de quienes dudaban de sus intenciones. Pero para Victoria, el verdadero cambio no era sobre demostrar nada a los demás, sino sobre cumplir con el legado de su padre y honrar el impacto que Michael había tenido en su vida. En un acto simbólico, donó el piano de su padre a la fundación, asegurándose de que se usara para enseñar a jóvenes músicos. El momento más emblemático llegó cuando Michael ofreció su primer concierto en un gran escenario, con entradas agotadas y una audiencia llena de personas que lo admiraban. Entre la multitud, en primera fila, estaban Victoria y varios jóvenes beneficiarios de la Fundación Richard Pierce. Mientras Michael interpretaba What a Wonderful World, la canción que lo había llevado hasta allí, no pudo evitar emocionarse. Cada nota que salía de su voz llevaba consigo una mezcla de orgullo, gratitud y sanación. El público estalló en aplausos al final, y Michael, visiblemente conmovido, dedicó la canción a su abuela y a todas las personas que alguna vez habían creído en él. Para Victoria, ese momento representó algo más, la confirmación de que incluso las acciones más equivocadas pueden dar lugar a cambios significativos si se toman las decisiones correctas después. Con el tiempo, la historia de Michael y Victoria se convirtió en un símbolo de redención y esperanza. Para Michael, su carrera era mucho más que fama o éxito. Era una plataforma para inspirar a otros y devolver lo que había recibido.
Para Victoria, el camino de transformación no fue fácil, pero encontrar propósito en la Fundación Richard Pierce le dio un nuevo sentido a su vida. A pesar de sus inicios marcados por el conflicto, ambos terminaron conectados por un lazo que iba más allá de la música, la búsqueda de un cambio real. Aunque nunca podrían borrar completamente la noche en el Sunset Boulevard, lo que nació de ese momento trascendió las barreras del tiempo y el espacio, dejando una huella imborrable en la vida de muchos.